¿En qué creemos? Creemos en un solo Dios infinitamente perfecto que existe enteramente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia son las escrituras inspiradas por Dios y son una revelación completa de su voluntad para la salvación de los hombres. Constituyen la única regla divina de la fe y la práctica cristiana. La Iglesia somos todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, que hemos sido redimidos por su sangre y nacidos de nuevo para la obra del Espíritu Santo. La gran comisión es el mandamiento de Jesucristo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Somos la Iglesia Cristiana Evangélica Alianza Maranata en Loja. Bienvenidos. Amigos y hermanos, qué satisfacción inmensa volvernos a encontrar para honrar y glorificar el nombre de nuestro grande y maravilloso Dios. Reciban un caluroso saludo en el nombre de Jesús. Les invito a orar. Padre Santo, Dios vivo y verdadero, a ti sea la honra, la gloria por toda la eternidad. Gracias por este tiempo de culto. Bendice a todos los que estamos presentes con el objetivo de bendecir y glorificar tu nombre. Gracias, Padre. Sigue con nosotros de principio a fin. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoros y eterno resplandor, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulces que la miel, la célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Un himno entonaré a Cristo el Salvador, digno eres, oh Señor, de gloria y honor. La patria celestial por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulces que la miel, la célica mansión por siempre gozaré. Perfecta paz allá, por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulces que la miel, la célica mansión por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Y la vida mundana jamás desearé.
al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo les anuncio, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos la vida y aliento a todas las cosas. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, no habita en templos hechos por manos humanas, porque en Él vivimos y nos movemos. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de ángeles, imaginación de hombres. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, no habita en templos hechos por manos humanas, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis
sin conocerle. Es a quien yo les anuncio. Qué gratificante cantarle a nuestro grande y maravilloso Dios. Ahora vamos a disfrutar del mensaje de su palabra a través de la voz del hermano César Parrales. Bienvenido, pastor. Saludos mis queridos hermanos y amigos, un gusto, un placer una vez más encontrarnos por medio de esta plataforma para darle la honra y gloria a nuestro Dios. Les invito a que abra su Biblia en Lucas capítulo 21, desde el verso 29 al 33. La palabra del Señor manifiesta de la siguiente manera. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias en este tiempo por darnos la oportunidad de estar bajo tu gracia, bajo tu dirección. Te ruego inmensamente que tú guardes a nuestro país, que tú tengas misericordia de Líbano, de la tragedia que has tenido que pasar, y ayúdanos a nosotros cada día a poder ser diferentes, a que podamos estar pendientes de lo que tú hablas bajo tu palabra, Señor. Que en este lugar o a donde salga esta señal, nosotros podamos adorar tu santo nombre, Señor. Usa la vida de los hermanos que están detrás de cámara, los que están presentes, y usa mi vida también para juntos aprender de tu palabra. Muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo entrar en el reino de Dios? ¿Cuántas cosas hemos escuchado que las personas dicen para entrar en el reino de Dios? Aquí se usa mucho esta frase, por ser buenito. Dice, por hacer buenas obras. En las religiones del Medio Oriente creen que por matar los infieles van al reino de Dios. Otros manifiestan que una fuerte cantidad de dinero es lo que los lleva al reino de Dios. Pero quiero que usted y yo vayamos a la palabra de nuestro Padre Celestial y escuchemos lo que realmente Él nos dice para que una persona pueda entrar al reino de los cielos o al reino de Dios. Y si usted lee en Lucas capítulo 21 del verso 32 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero ¿qué se necesita para entrar al reino de Dios? Y podemos ver algunas cosas como hace unos segundos, pero para entrar al reino de Dios se necesita un corazón humilde. En términos generales, la persona humilde tiene la virtud de conocer sus limitaciones y actúa de acuerdo con ese conocimiento. En otras palabras, conoce bien lo que es o no es capaz de hacer. Sin embargo, en la Biblia vemos que la humildad para acercarse a Dios abarca mucho más allá de lo que hemos dicho en estos segundos. Un corazón humilde es aquel que se rinde por completo delante de Dios, reconociendo que su vida no puede avanzar en ninguna de sus áreas, sino depende exclusivamente de la gracia o de la benevolencia de nuestro Dios Todopoderoso. En otras palabras, un corazón humilde es aquel que deja todo tipo de orgullo, es aquel que se encamina a vivir no conforme a sus hechos, sino conforme a sus obras. Y Proverbios 29, el verso 23, permítame decirle que por favor lo busque y podamos leer Proverbios 29, el verso 23, dice lo siguiente. Léalo conmigo si es posible. La soberbia del hombre le abate. Escuche. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. La soberbia, el orgullo
o la manera de sentirse capaz el hombre lo ha llevado, al abatimiento, lo ha llevado a sufrir. Y esa característica o esa manera del orgullo no le va a permitir a una persona entrar en el reino de Dios. La palabra griega traducida en humildad literalmente significa humildad de mente. Entonces vemos que la humildad es una actitud del corazón, no simplemente una conducta externa. La palabra dice aquí humildad de mente. Alguien podría tener una apariencia de humildad, pero con un corazón lleno de orgullo y arrogancia no entraría en el reino de Dios. Y la humildad tiene que ver con un cambio de mente. La humildad tiene que ver con un cambio de ver las cosas. Tiene que ver con dejar el orgullo, dejar esa situación y ponerse a consideración del Dios vivo y verdadero. El Señor Jesús dijo de aquellos que se dejan guiar por la gracia de Dios. En Mateo 5, el verso 3, hay un texto que llama mucho la atención que dice la siguiente manera, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y creo que es interesante cuando nosotros leemos bienaventurados los pobres en espíritu. Ser pobre en espíritu significa que admitimos una condición admitimos una condición espiritual bajo la gracia o la dirección de Dios. Que nuestra mente está ligada a los preceptos que Dios nos establece en su palabra. Y es por eso que la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Solo aquellos que admiten una condición bajo la dirección de Jesús heredarán la vida eterna. Por lo tanto, la humildad es un prerequisito indispensable para el cristiano que le va a permitir entrar en el reino de Dios. Es por eso que estamos diciendo que no todos entrarán en el reino de Dios, sino aquellos que de una u otra manera han rendido su corazón, han rendido su vida para honrar al único soberano, al Rey de Reyes y Señor de los señores. La humildad bíblica no solo es necesaria para entrar en el reino de Dios, no solamente es necesaria para eso, también es necesaria para ser grande en el reino. Aunque mucha gente dice, yo me conformaría con entrar en el reino de Dios. Sí, podría ser, pero también en el reino de Dios hay algunas cosas que tenemos que cumplir. Y quiero que me permita ir a Mateo capítulo 20, por favor, y va a notar lo que la palabra del Señor nos habla con respecto a este tema. Busca allí en Mateo capítulo 20, del verso 26 al 27. Y quiero que lo leamos con toda la reverencia necesaria. Y mire lo que dice. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Nota que la humildad sí es un requisito indispensable para entrar en el reino de Dios, pero también es importante porque es la condición que cada uno va a tener en el reino de Dios. Y dice la palabra del Señor, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el servir tiene que ver con la humildad que cada creyente tenga delante de la presencia de Dios. Y el ejemplo mayor está allí. La palabra de Dios dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, es decir, por usted, por mí, por los que estamos presentes, por los que están conectados en cualquier lugar que en este momento nos esté escuchando. El Señor Jesús muestra en su palabra que usted y yo tenemos que ser
humildes. Dice la palabra, aprended de mí, que Él es humilde, que Él nos demuestra de una manera sobrenatural. Y es por eso que es importante que nosotros tengamos claro que la humildad es necesaria, no solamente para entrar en el reino, sino también para convivir allí. Así como Él no vino para ser servido, sino para servir, nosotros debemos comprometernos a servir a los demás, porque es una muestra de humildad. Porque ¿de qué vale que nosotros digamos que somos humildes si tenemos un corazón lleno de soberbia? Y por cierto, el humilde nunca dice que es humilde. El humilde tiene que demostrarlo con acciones, que Jesús está en medio de su vida. Y el humilde no discute, el humilde está para servir. El mayor ejemplo, le dice hace unos minutos o unos segundos atrás, es el Señor Jesús. Dice que Él no vino para ser servido, sino para servir. Esta actitud se opone a la ambición, se opone a la vanidad, se opone a las luchas egoístas que mucha gente la autojustifica, se la coloca como defensa propia. Jesús no se avergonzó por humillarse a sí mismo como un siervo. Es más, la palabra del Señor nos muestra que Él se humilló por usted, se humilló por mí. Y es importante que nosotros siempre tengamos en nuestra mente que debemos ser humildes, debemos tener en cuenta que es una de las características que usted y yo debemos de tener. Porque Filipenses capítulo 2, el verso 8 manifiesta, y estando en la condición de hombres, y el Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús rechaza a los soberbios, pero consuela de una manera muy especial a los humildes. Si le hago la siguiente pregunta, de seguro usted me va a responder amén. A ver, ¿cuántos anhelamos que el Señor nos consuele? A ver, ¿cuántos de ustedes anhelan que el Señor les consuele? Y mucho más en este tiempo difícil que vivimos. ¿Cuántos anhelamos que Dios nos consuele? Y verdad que muchos de nosotros decimos amén. Y la palabra del Señor nos dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Vaya por favor a segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 6. Dice la palabra del Señor: pero Dios, que consuela a los humildes. Note. Y creo que nosotros anhelamos que nos consuelen, ¿verdad? Pero para que el Señor nos consuele, dice la palabra de Dios, hay algo muy especial. Pero Dios que consuela, ¿a quién? A los humildes. Cuando nosotros derramamos nuestras vidas, cuando derramamos nuestras acciones delante del Señor en humildad, entonces el Señor va a consolarnos. Y va a consolarnos en esa adversidad, va a consolarnos en esa dificultad económica, va a consolarnos en esa enfermedad familiar, va a consolarnos en nuestro diario vivir, va a consolarnos en el entorno en el cual estamos pasando, que no es nada agradable. Nos va a consolar en medio de un país que no sabemos por dónde va la economía, pero que sí sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que puede consolarnos y que puede ayudarnos a salir adelante. Por eso es tan importante que nosotros sigamos el ejemplo del Señor Jesús, que Él se humilló, dice, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué nos impide a nosotros? ¿Qué nos está impidiendo a nosotros que seamos humildes? Y la palabra es clara. Dice la palabra del Señor que sin humildad no podemos entrar, o nadie puede entrar en el reino de Dios. Y creo que a nosotros nos anima cuando la Biblia nos dice, pero Dios consuela a los humildes. Y es una buena opción para que usted y yo podamos vivirlo en práctica. La segunda cosa que necesitamos para entrar en el reino de Dios, ya dijimos una parte la semana anterior, pero
quiero que usted la recuerde conmigo. La segunda cosa es arrepentimiento de pecado y fe en Dios. Arrepentimiento de pecado y fe en Dios. Una persona que tiene un corazón humilde. Es más, dice la palabra del Señor que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es decir, que Dios siempre los va a sostener. Y si hay un corazón humilde, es indudable que esa persona va a arrepentirse del pecado. En la Biblia la palabra arrepentirse significa cambiar de mente. No, cambiar de mente. La Biblia también nos dice que el verdadero arrepentimiento tendrá como resultado un cambio de conducta. Tendrá como resultado un cambio de vida. Hechos, capítulo 26, el verso 20. Quiero leerlo rápidamente con ustedes. Hechos, capítulo 26, el verso 20. Y usted va a notar lo que dice la palabra del Dios vivo y verdadero. Dice, sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es decir, un cambio de conducta para la honra de Dios. Encontré una frase de Timothy Keller diciendo lo siguiente, me llamó mucho la atención. El arrepentimiento basado en el temor nos hace odiarnos a nosotros mismos. El arrepentimiento basado en el gozo nos hace odiar el pecado. Les repito, el arrepentimiento basado en el temor de Dios, por supuesto, nos hace odiarnos a nosotros mismos. Y el arrepentimiento basado en el gozo nos hace odiar al pecado. Y ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento es indispensable para que una persona sea perdonada de parte de Dios. Porque mucha gente dice que quiere entrar al reino de Dios, pero ni siquiera se ha arrepentido de sus pecados. Y Hechos capítulo 3, el verso 19, dice la palabra de Dios. Así que arrepentíos, note, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y esa parte es lo que el Señor quiere que nosotros lo tengamos muy claro. Que si alguien desea entrar en el reino de Dios, tiene que tener un corazón humilde, tiene que arrepentirse. Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, de transformación para la honra y gloria del Dios vivo y verdadero. Y les decía que la segunda cosa es arrepentimiento y también la fe en Dios. Una persona necesita tener la fe en Dios. Quiero que usted vaya a Hebreos capítulo 11, creo que es la mejor definición de fe. Hebreos 11:1, se lo saben de memoria, excelente, pero leamos lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe es la esencia o certidumbre de algo que esperamos y no hemos recibido en cierta manera, pero lo esperamos. Pero por la fe sabemos, por la fe en Cristo, sabemos que vendrá para honra y gloria del Señor. La fe es la seguridad, es la convicción, es la confianza. La fe nos da la evidencia de lo que no podemos ver en ese ámbito espiritual, pero que vendrá por la honra y gloria del Señor. El creyente tiene fe y sabe, tiene su convicción firme que Jesucristo viene por segunda vez. ¿Cuánto lo creemos? Amén, ¿verdad? Jesucristo viene por segunda vez. Tal vez no lo podemos explicar más detalladamente, tal vez no,
Pero por la fe nosotros creemos que Jesucristo viene. Por la fe creemos que nuestros pecados fueron perdonados cuando hubo un corazón humilde y nos arrepentimos delante de la presencia de Dios. Y aquí la palabra nos enseña que la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No puedo ver a Jesús, no lo puedo ver de una manera física, pero lo puedo sentir, lo puedo notar que está al lado nuestro para ayudarnos, para consolarnos en medio de la aflicción. Y amigo, tal vez no los puedas comprender, porque para comprenderlo de una manera detallada, necesitas arrepentirte y creer y teniendo fe en el Dios vivo y verdadero. Si una persona desea entrar en el reino de Dios, primero debe arrepentirse, como hablábamos en este punto, y debe tener fe en Dios. Leíamos hace un momento que la palabra dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y San Juan capítulo 5, verso 24 dice lo siguiente, un texto muy lindo, un texto que conmueve cuando lo leemos. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas has pasado de muerte a vida. Qué precioso cuando la palabra del Señor nos habla que el que oye mi palabra, hablando de Jesús, y cree al que me envió, cree en Dios, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En otras palabras, tiene una entrada en el reino de Dios. La fe genuina es creer en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es creer firmemente lo que Él hizo por usted, lo que Él hizo por mi vida. Romanos 5.1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, justificado pues por la fe. Es que al creer en Jesús, hemos sido justificados. Y el amigo puede ser justificado si cree en Cristo Jesús. Justificado significa limpio, perdonado de todos los pecados. Y desde ahora en adelante vive una vida que honra el nombre de Dios. Por eso es que la Biblia dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, no solamente nos consuela, sino que también nos da paz al creer en Jesús como el Salvador personal. La fe es confiar en Dios en todo tiempo. Le pregunté alguna vez a un amigo que no conoce del Señor y le dije, conversando allí en una tertulia, le pregunté y le dije, oye, ¿y tú cómo vives? Y él me dijo, yo vivo por medio del dinero y del trabajo y de lo que yo puedo obtener. Pero nosotros no vivimos de esa manera, los que creemos en Cristo, le manifesté. Y en Hebreos capítulo 10, el verso 38, va a darse cuenta cómo vive el creyente. Mire lo que dice la palabra en Hebreos 10, 38. Dice lo siguiente, mas el justo vivirá por fe. Escuche, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. En otras palabras, el creyente no vive por lo que nos dijo mi amigo. El creyente vive por la fe en Cristo Jesús. Y por esa fe es que el creyente puede estar seguro que hay consuelo, que hay paz. Que si vive de una manera humilde, que si vive con un corazón, nada de soberbia, entonces va a tener la bendición de Dios. No solamente aquí, sino cuando el Señor venga por su iglesia y nos lleve a vivir en el reino celestial. Y esa es la parte, por eso es que le estamos explicando cómo entrar en el reino de Dios. Es tener un corazón humilde, es arrepentirse y tener fe en Dios. Y cuando hacemos estas cosas, dice la palabra, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, esto es importante, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y la Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así dice el Señor. De cierto os digo que no pasará esta generación,
hasta que todo esto acontezca. Y usted puede leer el contexto en Lucas 21 y se dará cuenta que el Señor en este relato nos sigue mostrando que su amor y misericordia es grande y maravillosa. Y la tercera cosa que quiero manifestar por medio de la palabra del Señor es que para entrar al reino de Dios necesitamos un compromiso absoluto con Dios. Un compromiso así, sin vacilar. Un compromiso genuino, absoluto, lleno de gracia, lleno de bondad, lleno de misericordia. Los que entrarán al reino de Dios serán los hijos de Él, que nunca dudaron en agradar al Señor Jesús, que buscaron siempre las cosas celestiales. A mí me da mucha pena, mucha tristeza, y se lo digo con todo el corazón. Ver a muchos hermanos que han dejado de servirle. Entiendo muchas las cosas, pero no hay mayor gozo que servirle al Señor. Pero los que entrarán en el reino de Dios son aquellos que no vacilaron, que nunca dudaron, sino que agradaron a Dios. Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2 dice la palabra del Señor. Busque Colosenses 3, 1 y 2. Hasta el 3 podríamos leer. Si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, si pues habéis resucitado con Cristo, si nos hemos arrepentido, si hemos tenido o tenemos fe en Dios, dice, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y el que tiene un compromiso absoluto con Dios es aquel que tiene entrada en el reino de Él, en el reino celestial. El que tiene un compromiso con Dios es aquel que se deleita en las cosas de Dios. No se distrae en lo más mínimo porque su misión está en servirle a Dios. Se deleita. Y creo que usted comprende, creo mejor que yo, lo que significa la palabra deleitarse. Hay un deleite en servir a Dios. Nos gozamos porque cuando nos deleitamos en servirle a Dios, hay consuelo, hay paz, hay tranquilidad, hay entrada en el reino de Dios. Salmos 37, 4 dice la palabra del Señor. Léalo conmigo, por favor. Salmos 37, 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mire lo que es. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquel que se deleite es que tiene un corazón humilde, porque le recuerdo que Dios nunca va a proveer a alguien que tenga un corazón lleno de soberbia y que no le dé la honra a Dios. Jóvenes, no desperdicie el talento, no desperdicie lo que Dios te ha dado a ti. Sí, a ti, no lo desperdicie. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de su corazón. Esas peticiones que van a transformar la juventud, no solamente la juventud, todos necesitamos deleitarnos en Dios, porque es algo principal para entrar en el reino de Dios. Dice la palabra del Señor, y Él te concederá otra cosa, consuelo, paz, y nos va a conceder las peticiones de su corazón. Y es importante que nosotros lo analicemos. Es importante que nosotros lo tengamos muy en claro. El creyente comprometido es el que le obedece. El creyente comprometido es el que siempre anhela hacerlo encomendado de parte de Dios sin desviarse. Porque sabe el creyente, que para entrar en el reino de Dios necesita tener un compromiso absoluto, total. Que su sí sea sí y que su no sea no. Que si ha resucitado con Cristo, si puedes haber resucitado con Cristo, dice, busca las cosas de arriba, donde está Cristo. Y el comprometido
siempre busca las cosas celestiales. Y no hay mejor cosa que servirle al único, al Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Mateo, capítulo 7, por favor, en el 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y es importante que nosotros analicemos este texto. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque usted en este momento puede estar escuchando, o puede haber gente que esté escuchando, pero que tenga un corazón lleno de soberbia. Y puede ser que alguna persona o alguien esté sirviendo, pero que la honra no sea para Dios. Porque habrá mucha gente que diga, sí, Señor. Miren lo que dice el verso más adelante. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice el Señor Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, no entrarán en el reino de Dios. Es lo que nos está diciendo el Señor. Por eso es que nuestro compromiso tiene que ser total. Recuerde, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, dice la palabra, en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo está su compromiso? ¿Cómo está nuestro compromiso delante de Dios? ¿Cómo estamos para poder decir, sí, yo tengo una entrada en el reino de Dios? Pero una entrada en el reino de Dios tiene que ver con que mi compromiso, con que su compromiso, con que nuestro compromiso es para honrar al Señor. Por esto cada uno de nosotros debemos de guardar sus mandamientos. Y el guardar sus mandamientos va mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. San Juan 14:24, para referirnos a los mandamientos, dice la palabra del Señor en San Juan 14:24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Por eso es que decíamos, si una persona dice amar a Dios, entonces debe de guardar su palabra. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, lo dijo el Señor Jesús. Por esto es importante que nosotros estemos recordando siempre que no todos entrarán en el reino de los cielos. No se entra por dinero, no. No se entra por matar infieles como por ahí andan los del Medio Oriente. No se entra por ser buenito. No se entra por hacer obras. La palabra del Señor dice, no por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia. Y esto es necesario que nosotros lo recordemos. Cuando tenemos un compromiso genuino delante de Dios, entonces podemos decir que es una de las características importantes para entrar en el reino de los cielos. Mis apreciados hermanos y amigos, en este tiempo hemos hablado que para entrar en el reino de Dios es necesario tener un corazón humilde. Un corazón humilde significa un cambio de mente. Significa que la soberbia no nos gobierna. Significa que es el Señor Jesucristo en medio de nuestras vidas. Significa que Él es el que nos dirige de una u otra manera. El segundo lugar es un arrepentimiento de pecado y fe en el Señor Jesucristo. Dice que es necesario que nosotros o la persona se arrepienta, que se convierta. Y dice, para que sus pecados sean perdonados y vengan tiempos de refrigerio en su vida. Y cuando hablamos tiempo de refrigerio, porque hay consuelo, hay paz, hay peticiones respondidas de parte de Dios. En tercer lugar, vimos un compromiso genuino en obediencia a Dios. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de Dios.
Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Es tiempo de dejar esas trivialidades. Es tiempo de dejar ese enojo, ese rencor. Muchachos, es tiempo de que esa juventud sea para honrar el nombre de Dios. Es tiempo de que nuestras vidas tengan un compromiso más allá de lo normal. Desde el más pequeño hasta el más grande de nuestra congregación, de los que nos están escuchando, un compromiso genuino es honrar a Dios. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si el creyente permanece, o si permanecemos en lo dicho anteriormente, podremos gozar por la eternidad en el reino de Dios. Y quiero terminar leyendo Mateo, búsquelo por favor, Mateo 25, 21. Quiero leerlos con ustedes. Y dice la palabra del Señor. Si hacemos todas estas cosas, ¿sí? Mire lo que dice. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¡Qué precioso! Dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y el gozo de nuestro Señor también es gozar por la eternidad en el reino de Dios. Por eso yo le animo en este tiempo. Yo le insto a que mantengamos un corazón humilde. Que si mi amigo no has tenido esta seguridad, es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de que te arrepientas, de que crean en Jesús y que hagas un compromiso genuino, total con Dios y puedas servirle a Él. Y entonces habrá entrada en el reino de los cielos. Que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, que Dios nos bendiga y que tengamos esa fe firme, que tengamos esa convicción segura de que Cristo viene por nosotros y nos llevará a gozar allá en el reino celestial, en la Nueva Jerusalén. Cierre sus ojos y oremos. Padre eterno, una vez más honro tu nombre por la inmensidad que tú has derramado para con nuestras vidas con respecto a tu gracia, a perdonarnos, a redimirnos. Y gracias por recordarnos, gracias por recordarme que para entrar en el reino de Dios necesitamos tener un corazón humilde, necesitamos arrepentirnos, tener fe en ti, Señor, y un compromiso que honre tu nombre. Ayúdanos, Señor, que cada vez que proclamemos tu nombre sea con una convicción firme, porque los justos por fe viven, Señor, porque los justos por la fe vivimos. Muchas gracias por este tiempo. Gracias por los hermanos y amigos que nos están escuchando. Gracias, Señor, por aquel amigo que de una u otra manera tu Espíritu Santo ha tocado su corazón. Que tu Espíritu Santo sea aquel que le permita que en su corazón ya no haya una soberbia, sino que hayan tiempos de refrigerio, tiempos de gozo, tiempo de paz. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Te honro y te agradezco. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burlones se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
se prosperará. Porque en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No así los malos, que no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La Iglesia Alianza Maranata de Loja agradece su sintonía y les invita a seguirnos a través de las redes sociales. Dios les bendiga infinitamente. Gracias.